Bienvenidos a nuestro podcast Política y Poder. Mi nombre es Nayi Caballero Holguín y con mis compañeros Carmelina Hernández, Juan Medina, Mateo Rueda y Elizabeth Barrio estaremos explorando el fascinante mundo de la política y el poder. A lo largo de este podcast vamos a estar resolviendo interrogantes como qué es el poder político. También analizaremos diferentes perspectivas sobre cómo se manifiesta este poder en nuestra sociedad y cómo afecta a nuestra vida. La política y el poder son conceptos intrínsecamente ligados. La política se refiere a la toma de decisiones colectivas y a la distribución del poder en una sociedad. Por otro lado, el poder político se manifiesta a través de la capacidad de imponer límites, influir en otros y ejercer autoridad. Pero, ¿qué significa realmente el poder político y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? En este podcast analizaremos cómo diferentes actores buscan obtener y mantener el poder y sus estrategias para influir en la opinión pública. Iniciamos con la pregunta, ¿qué es el poder político? Para comprender el poder político es importante definirlo. Según Bastiat, un economista francés, es difícil dar una noción precisa del poder. Sin embargo, podemos decir que el poder político implica la capacidad de tomar decisiones vinculantes y ejercer influencia sobre otros actores en la sociedad. En este artículo también se plantea de hecho que el poder político puede entenderse de dos formas. Primero que nada, pues como sería que es un recurso que se utiliza para, por ejemplo, imponer límites y privaciones a los demás, o como resultado de una relación entre actores, en las que unos imponen y otros simplemente aceptan o acatan. Estas perspectivas, de hecho, están relacionadas, ya que el control de unos recursos y de capacidades sitúan a algunos de esos actores en posiciones de ventaja y a otros en posiciones de desventaja. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el poder político en nuestra sociedad? Ese poder se manifiesta a través de la fuerza, la influencia y la autoridad. La influencia es una herramienta clave en el ejercicio del poder político. Los actores buscan persuadir a otros de adoptar o abandonar ciertas conductas. La influencia se basa en la difusión de datos, argumentos y emociones para modificar las opiniones y actitudes de las personas. La propaganda y la organización son instrumentos utilizados para ejercer influencia. Además, también se manifiestan a través de diferentes niveles de intervención. Por ejemplo, tenemos que en el primer nivel los actores van a discutir y tomar decisiones públicas sobre cuestiones políticas. Ya en el segundo nivel, el poder político se utiliza para evitar que ciertos problemas se politicen y se deja el libre juego de intereses. Ya en el tercer nivel, el poder político se ejerce de manera encubierta para que ciertas situaciones de desigualdad no sean percibidas como problemáticas. Otro punto importante de resaltar es el poder político y la ocultación de desigualdades. En ocasiones tenemos que el poder político se utiliza para minimizar y ocultar situaciones de inequidad y mantenerlas como no problemas en la sociedad. Sin embargo, el poder político se manifiesta cuando ciertas situaciones de desigualdades son presentadas como socialmente aceptables. Esto se da a través de los controles de las ideas dominantes o autores, como son las sociedades, los cuales sostienen estas situaciones que son inevitables para ellos, evitando así que se conviertan en un tipo de problema social. Es interesante destacar que el poder político se basa en la competencia y la diferencia de capacidades entre los actores. Sin embargo, se plantea la posibilidad de una sociedad sin desigualdades donde el poder se entra. Existen sociedades sin política en las que los recursos básicos son compartidos y la cooperación reemplaza la apropiación individual. Tenemos aquí que en estas comunidades equitativas las decisiones y sanciones son tomadas por la propia comunidad sin la necesidad de estructuras políticas y permanentes. En resumen, el poder político se manifiesta a través de la imposición, la influencia y la autoridad, además de que se relaciona con la competencia y la diferencia de capacidades entre los diferentes actores.